El viento helado soplaba con fuerza sobre los campos secos y polvorientos del altiplano mexicano. La luna llena iluminaba el sendero de terracería que se extendía entre los cerros. Un camino olvidado donde pocos se atrevían a viajar de noche. Yo no era una excepción, pero aquella vez no tuve opción. Mi madre estaba enferma, y la única forma de conseguir ayuda era atravesar el camino viejo hasta el pueblo vecino. Montaba a mi caballo, un viejo corcel que conocía bien esos caminos. A pesar de la calma aparente, algo en la noche se sentía pesado. No era solo el frío, era la sensación de ser observado, como si la oscuridad misma escondiera algo más que sombras. Las historias del charro negro siempre habían rondado entre los habitantes de la región. Decían que aparecía en los caminos solitarios, montado sobre un corcel imponente, de pelaje azabache y ojos como brasas ardientes. Quienes lo veían rara vez vivían para contarlo, y los que lo hacían jamás volvían a ser los mismos. Intenté no pensar en eso. Me repetí a mí mismo que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero mi cuerpo no escuchaba razones. La piel se me erizaba con cada paso del caballo, y los árboles torcidos a los lados del camino parecían vigilarme con formas grotescas en la penumbra. Entonces lo escuché, el sonido de cascos golpeando la tierra, acompasados y firmes, avanzando lentamente detrás de mí. Me giré con un escalofrío recorriendo mi espalda, pero no vi nada, solo la interminable oscuridad extendiéndose en el camino. Apuré el paso, instando a mi caballo a moverse más rápido. El sonido de los cascos volvió, esta vez más fuerte, más cercano. Ya no era mi imaginación. Alguien me seguía. Vamos, vamos, susurré al caballo, sintiendo cómo mi respiración se volvía errática. El viento pareció callarse, como si la noche entera contuviera el aliento, y entonces lo vi, al lado del camino, en una colina apenas iluminada por la luna. Una figura oscura estaba inmóvil sobre un caballo negro. Su silueta era perfecta, su postura erguida e imponente, como si hubiera estado ahí desde el principio de los tiempos. El charro negro, el miedo me paralizó. Sabía que no debía mirarlo, que no debía responder si me hablaba, pero algo en su presencia me obligaba a fijar los ojos en él. Su caballo resopló con fuerza, y la silueta comenzó a moverse lentamente en mi dirección. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Jalé las riendas con fuerza y obligué a mi caballo a galopar. El aire frío me golpeaba el rostro mientras avanzaba a toda velocidad por el camino, pero no importaba cuánto corriera. Los cascos tras de mí seguían sonando con la misma cadencia. El charro negro no me perseguía, me alcanzaba. El sonido de los cascos retumbaba en mi cabeza como un eco infernal. No importaba cuánto apurara a mi caballo. No importaba cuán rápido latiera mi corazón. El charro negro siempre estaba allí, pisándome los talones. El camino polvoriento se extendía frente a mí, retorciéndose como una serpiente entre los cerros oscuros. La luna iluminaba lo suficiente para distinguir las sombras de los árboles retorcidos, pero nada más. Sentía el frío de la noche colándose en mis huesos, mezclándose con un terror primitivo que me decía que ya no estaba solo. De repente, el ruido cesó. Los cascos dejaron de sonar. El viento dejó de soplar. Incluso el canto de los grillos se extinguió, como si el mundo entero contuviera la respiración. Solo quedaba el ruido de mi caballo jadeando bajo mí. No quería mirar atrás. Sabía que no debía mirar atrás. Pero la curiosidad, ese maldito impulso humano que nos hace ignorar el instinto, se apoderó de mí. Giré la cabeza lentamente, con los músculos tensos y el alma encogida, y ahí estaba. A unos metros de distancia, el charro negro me observaba. No podía verle el rostro, pero lo sentía.
Sabía que me estaba mirando. Su figura oscura, erguida sobre aquel corcel imponente, se recortaba contra la luna como una sombra que jamás debería existir en este mundo. No habló. No se movió. Pero algo en su presencia me oprimía el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso a su alrededor. De repente, su caballo resopló y se alzó sobre sus patas traseras con un movimiento violento. Mi montura reaccionó con miedo, sacudiéndose con fuerza y haciendo que casi perdiera el control. ¡No!, grité, intentando sujetar las riendas con todas mis fuerzas. El animal se encabritó, lanzando relinchos de terror. Sentí como mis manos resbalaban, y en un instante de puro pánico, fui lanzado al suelo con un golpe seco. El impacto me sacudió el cuerpo entero. El polvo se levantó a mi alrededor, y por un segundo, el mundo entero pareció girar en cámara lenta. Intenté incorporarme, pero el dolor en mis costillas me lo impidió. Y entonces lo escuché. Un susurro. No venía del viento, no venía del bosque, venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No debiste venir por este camino. Mis venas se congelaron. La voz era profunda, como si viniera desde el fondo de la tierra, pero también era fría, carente de cualquier rastro de humanidad. Cuando levanté la vista, el charro negro ya no estaba sobre su caballo, estaba de pie, justo frente a mí. Su silueta era aún más aterradora de cerca. Su sombrero ancho cubría la parte superior de su rostro, pero podía distinguir un leve resplandor rojizo donde debían estar sus ojos. Su traje negro parecía absorber la luz de la luna, y su capa se movía con un aire que no existía. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Todo lo que podía hacer era mirar, atrapado en el horror de su presencia. Él inclinó la cabeza levemente, como si analizara mi existencia. Luego dio un paso hacia mí. El suelo tembló bajo su bota. Mi cuerpo reaccionó con puro instinto. Me arrastré hacia atrás como pude, tratando de alejarme, pero cada movimiento era torpe y desesperado. No, no, balbuceé, sintiendo cómo mi mente luchaba contra la realidad de lo que estaba viendo. Pero el charro negro solo se inclinó un poco más y con una voz que parecía un eco de otro tiempo, dijo: «Ya es tarde para huir». El terror me paralizó. No podía apartar la vista de aquella figura imposible, oscura como la noche misma. El charro negro estaba tan cerca que podía sentir un frío antinatural irradiando de su cuerpo. No olía a caballo, ni a polvo, ni a sudor. Olía a muerte. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Mi respiración era errática, y mi corazón martillaba en mi pecho con tal fuerza que pensé que se detendría. El charro negro se mantuvo inclinado hacia mí, como si estuviera midiendo mi alma. «¿Sabes quién soy?», susurró. Su voz era como el crujido de la leña en un fuego antiguo, pero a la vez tenía un eco hueco, como si hablara desde el otro lado del mundo. Y yo intenté responder, pero mi garganta estaba seca, como si la misma noche se hubiera metido en mi pecho para ahogar mis palabras. El charro negro se enderezó y con un movimiento lento extendió una mano enguantada hacia mí. Su palma abierta parecía una invitación, pero en el fondo sabía que era una sentencia. «No debes temerme, aún». Mi piel se erizó. Aún, su mano quedó suspendida en el aire. Por un segundo, una idea absurda cruzó mi mente. Si la tomaba, todo acabaría. Y esa idea fue lo que me hizo reaccionar. Con un último esfuerzo, impulsé mi cuerpo hacia atrás, alejándome lo más que pude de su alcance. El charro negro no se movió, no hizo ningún gesto de molestia. Solo bajó la mano lentamente, como si supiera que mi resistencia era inútil.
Siempre huyen, dijo con una calma inquietante. Pero tarde o temprano, todos aceptan el trato. La palabra trato me hizo temblar. Había escuchado las historias sobre viajeros que vendían su alma a cambio de riquezas, sobre hombres desesperados que pedían ayuda en el último momento solo para ser arrastrados al infierno. Yo no quiero nada de ti, grité con toda la fuerza que pude reunir. El charro negro inclinó la cabeza y dejó escapar una leve risa profunda y hueca. ¿Eso dices ahora? Un trueno resonó en el cielo, rompiendo el silencio de la noche. La tierra tembló ligeramente y una ráfaga de viento levantó el polvo del camino. El aire cambió. Algo en la atmósfera se volvió más pesado, más oscuro. La luna, que antes brillaba débilmente, comenzó a desvanecerse detrás de nubes densas y negras. Mi caballo, que había salido corriendo momentos antes, relinchó en la distancia, pero su sonido se ahogó rápidamente, como si la noche lo devorara. No te dejaré ir tan fácilmente, dijo el charro negro, y entonces dio otro paso hacia mí. El suelo crujió bajo su bota, pero no fue un sonido normal. Fue como si la tierra misma se resquebrajara con su presencia. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de un salto y corrí con todas mis fuerzas hacia donde recordaba que estaba mi caballo. Los cascos resonaban detrás de mí, no los míos, los suyos. No, no, no. Jadeé, sintiendo cómo mis piernas amenazaban con ceder. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, sin respirar. Sabía que si lo hacía, estaría perdido. Pero entonces lo sentí, un peso en mi pecho, una opresión imposible, como si manos invisibles intentaran arrancarme el aire. El charro negro no solo me perseguía, me estaba atrapando. Mi pecho ardía. No era el cansancio, ni la falta de aire, sino algo más profundo, más oscuro. Sentía una presión invisible hundiéndose en mis costillas, como si unas manos frías y esqueléticas intentaran aferrarse a mi alma. El charro negro no solo me perseguía, me estaba atrapando. Corrí a ciegas, con los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. No importaba cuánto me esforzara, sus pasos resonaban siempre a la misma distancia, como si caminara sin necesidad de apresurarse, como si supiera que, tarde o temprano, caería en sus garras. «Detente», susurró su voz en el viento, profunda, resonante, como un eco desde el abismo. No lo haría, no podía. Tropecé con una piedra y caí de rodillas, sintiendo la grava rasparme las palmas. Me giré por instinto, y ahí estaba él, a solo unos metros de mí. Su silueta era más oscura que la misma noche, como si la luz evitara tocarlo. Su sombrero proyectaba una sombra imposible, ocultando su rostro salvo por el resplandor rojizo de sus ojos, dos carbones encendidos en la penumbra. Su caballo negro se mantenía quieto, inmóvil, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. El charro negro levantó una mano y la extendió hacia mí. «Ya no corras más». El peso en mi pecho aumentó. Sentí cómo mi cuerpo temblaba, cómo mi mente se nublaba. Era un frío que no venía del viento, sino de adentro. Como si algo dentro de mí estuviera muriendo. No. Jadeé intentando levantarme. Pero mis piernas no me respondieron. «Solo te haré una pregunta», continuó él, con esa voz que parecía resonar dentro de mi cabeza. «Y quiero que respondas con la verdad». Tragué saliva. Sabía que estaba perdido. ¿Qué pregunta? Susurré, mi voz apenas un hilo de aire. El charro negro inclinó la cabeza levemente, y la presión en mi pecho disminuyó lo suficiente para que pudiera respirar. Entonces, habló,
¿Qué es lo que más deseas en este mundo? Mi mente se congeló. No era lo que esperaba. No me estaba amenazando, me estaba tentando. Las historias pasaron por mi cabeza. Hombres que pedían riquezas y terminaban ahogados en oro derretido. Viajeros que pidieron amor y vieron a sus seres queridos desaparecer. Cada deseo concedido era una maldición disfrazada. No quiero nada de ti, respondí con la poca fuerza que me quedaba. El charro negro no reaccionó de inmediato. Se quedó inmóvil por unos segundos, como si estuviera analizando mi respuesta. Luego, sonrió. Fue un gesto apenas perceptible, pero lo sentí. No vi su boca, no vi sus labios, pero supe que estaba sonriendo. Todos quieren algo, zurró. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y chasqueó los dedos. El mundo cambió. El camino desapareció. La luna se apagó. El frío se convirtió en un calor sofocante, asfixiante, como si de pronto hubiera sido arrastrado a un lugar donde la misma tierra ardía bajo mis pies. No estaba en el mismo sitio. No estaba en el mundo que conocía. Y lo peor, él estaba allí conmigo. El suelo bajo mis pies se sentía caliente, áspero, como si estuviera hecho de piedra quemada. Levanté la vista y todo lo que conocía había desaparecido. El camino, los cerros, los árboles, ya no existían. Ya no existían. Ahora estaba en un vasto páramo de tierra oscura y resquebrajada. El cielo, antes iluminado por la luna, ahora era un manto rojo y negro, como si estuviera atrapado en un crepúsculo eterno. El aire olía a ceniza, a algo quemado y viejo. Oh, y él seguía ahí. El charro negro estaba de pie frente a mí, con su porte imponente, su capa ondeando en un viento que no sentía en la piel. Su caballo negro resoplaba, sus ojos brillando como carbones encendidos. Bienvenido, dijo, su voz profunda resonando en el aire caliente. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no me obedecieron. Era como si este lugar, su lugar, estuviera absorbiendo mi energía, robándome la voluntad de moverme. ¿Dónde estoy? Logré preguntar, aunque mi voz sonaba débil, distante. El charro negro inclinó la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. Estás en el umbral. ¿El umbral de qué? ¿El umbral de qué pudo ser? ¿Y de lo que será? No entendí sus palabras, pero el miedo se enredó en mi garganta. Sentía que estaba al borde de algo, al borde de perderme para siempre. Intenté pensar en algo lógico, en algo que explicara lo que estaba sucediendo. Pero nada tenía sentido. Este lugar no podía ser real, pero lo era. Aún puedes responder mi pregunta, continuó el charro, su voz más suave, más peligrosa. Si me dices lo que más deseas en este mundo, podríamos llegar a un acuerdo. Sacudí la cabeza con fuerza. No quiero nada de ti, dije, esta vez con más firmeza. Él suspiró. Todos dicen eso al principio. De repente, el suelo bajo mis pies tembló. El aire se volvió más pesado, como si algo gigantesco estuviera despertando bajo la tierra. A lo lejos, vi formas moviéndose en el horizonte. Sombras alargadas que se retorcían y caminaban de manera antinatural. No estaba solo con él. Había otras cosas aquí. Déjame ir, supliqué, sintiendo cómo mi cuerpo comenzaba a debilitarse. No puedes irte, dijo el charro negro, con una calma escalofriante. ¿Por qué? Él se inclinó levemente hacia mí, y esta vez pude ver un destello de su rostro. No era humano, no del todo. Su piel era oscura, como de piedra quemada, y sus ojos eran un abismo rojo. Porque ya aceptaste. Mis labios se separaron, pero no pude hablar. Corriste cuando te llamé, pero seguiste el juego. El charro negro extendió su mano enguantada hacia mí. Y ahora estás en mi dominio. No hice ningún trato.
Jadeé tratando de resistir la atracción invisible que me jalaba hacia él. «Oh, pero lo hiciste», susurró con una sonrisa que no necesitaba ver para sentir. Al aceptar mi pregunta, abriste la puerta. Entonces lo entendí. Desde el momento en que respondí, desde el momento en que reconocí su existencia, ya era suyo. «No», grité, luchando contra la sensación de hundirme en ese suelo que se agrietaba bajo mis pies. «Yo no pedí nada, aún», respondió con una voz que me heló la sangre. El suelo tembló otra vez y esta vez se abrió. Un abismo negro se formó debajo de mí, y antes de que pudiera hacer algo, comencé a caer. El charro negro me observó, impasible, mientras mi cuerpo era devorado por la oscuridad. Caí. El abismo me tragó con una rapidez imposible, como si la gravedad misma se hubiera vuelto más cruel en este lugar. El aire caliente rugía en mis oídos, y el mundo a mi alrededor se desmoronaba en sombras y cenizas. Intenté gritar, pero el sonido murió en mi garganta. No había fondo, no había final, solo caída. Pero entonces, en medio de la oscuridad, una mano me sujetó. El impacto fue brutal, como si todo mi cuerpo hubiera sido detenido de golpe. Mi piel ardía por el calor del lugar, pero un escalofrío me recorrió la espalda cuando levanté la vista. El charro negro estaba ahí, sosteniéndome con una fuerza sobrehumana, como si siempre hubiera tenido el control. Su mirada roja se clavó en la mía, y su sonrisa, la que no podía ver, pero podía sentir, se amplió. «No tan rápido», susurró. De un solo movimiento, me arrojó hacia adelante y el mundo cambió de nuevo. Ya no caía. Ahora estaba de pie, en medio de un campo de cenizas. A mi alrededor, enormes columnas de piedra negra se alzaban hasta un cielo carmesí, y el aire estaba lleno de un sonido lejano, como lamentos susurrados en el viento. Mi cuerpo dolía, pero no me atreví a moverme. El charro negro apareció de nuevo frente a mí, sin haber hecho ningún sonido al caminar. Su caballo se materializó detrás de él, resoplando con furia, sus ojos encendidos como llamas vivas. «¿Por qué me trajiste aquí?», pregunté con la voz temblorosa. Él inclinó la cabeza, su silueta aún más oscura contra la luz rojiza del cielo. «Porque quiero que veas». «¿Ver qué?». El charro negro extendió su mano, y a lo lejos algo comenzó a moverse. Al principio pensé que eran sombras, pero luego, a medida que se acercaban, sentí cómo el terror se aferraba a mis huesos. Eran personas. Caminaban lentamente, arrastrando los pies sobre la ceniza. Sus cuerpos estaban marchitos, sus rostros ocultos en la penumbra. Algunos murmuraban palabras incomprensibles, otros parecían llorar sin emitir sonido. Sus ropas estaban harapientas, cubiertas de polvo y sangre seca. Eran almas. «No, no, puede ser», susurré, sintiendo cómo mis piernas se debilitaban. El charro negro caminó a mi lado, observando la escena con una tranquilidad aterradora. «Todos los que han hecho un trato», dijo con voz grave, «todos los que han deseado más de lo que debían, terminan aquí». Tragué saliva con dificultad. «Entonces, ¿este es el infierno?». El charro negro soltó una carcajada baja. «El infierno es solo una palabra. Este es el precio de la ambición». Uno de los espectros pasó junto a mí, y por un momento pude verle el rostro. Era un hombre mayor, de piel curtida y ojos hundidos en un vacío sin fondo. Sus labios se movían, repitiendo la misma frase una y otra vez. No debí aceptar. No debí aceptar. No debí aceptar. Retrocedí de inmediato, el horror subiendo por mi garganta como un grito atrapado. El charro negro me miró fijamente. «Dime», susurró con calma, «¿aún no deseas nada?». Las almas seguían avanzando,
atrapadas en su destino eterno. Sentí que el suelo bajo mis pies ardía, que el aire se volvía más espeso, más difícil de respirar. Mi mente gritaba una sola cosa. Mi cuerpo entero temblaba. No podía estar aquí, no podía ser real. Pero el calor en mi piel, el olor a ceniza y la sensación de esas sombras murmurando a mi alrededor me decían que sí lo era. El charro negro permanecía inmóvil, su capa ondeando con un viento que no me llegaba. Su caballo resopló con impaciencia, como si esperara que me quebrara. «Dímelo», insistió con voz grave. «¿Aún no deseas nada?» Su pregunta era una trampa. Lo sabía. Cada fibra de mi ser me decía que no debía responder, que si lo hacía, si pronunciaba cualquier deseo, sería como abrir la puerta y sellar mi destino. Pero el ambiente se volvía insoportable. El aire quemaba mis pulmones, las sombras se acercaban más y susurros repetían palabras que no quería entender. «Déjame ir», grité, dando un paso atrás. El charro negro inclinó la cabeza levemente, evaluándome. «No funciona así. Yo nunca acepté nada. No hice ningún trato. Ah, pero reconociste mi existencia. Me miraste, me hablaste. Y ahora, eres mío». Mi respiración se agitó. No podía terminar aquí. Las sombras alrededor de nosotros comenzaron a moverse más rápido, dando vueltas como un torbellino de almas atrapadas. Gritaban, susurraban, lloraban. No debía aceptar. Cerré los ojos con fuerza. Tenía que salir de aquí. Cerré los ojos con fuerza. Tenía que salir de aquí. Entonces una idea cruzó mi mente. «No tengo nada que darte», dije, abriendo los ojos y mirando al charro negro con determinación. «Nada que valga la pena». El aire pareció detenerse. El charro negro no se movió. Por primera vez pareció dudar. «Todos tienen algo que dar», murmuró, aunque esta vez su tono ya no era tan seguro. «Era mi única oportunidad. No soy nadie. No tengo riquezas, no tengo tierras, no tengo poder. Y mi alma no vale nada para ti». Silencio. Los susurros se detuvieron. Las sombras dejaron de moverse. El charro negro me miró fijamente, como si estuviera viendo algo dentro de mí que no había notado antes. Entonces, dio un paso atrás. Mi corazón latió con fuerza. ¿Funcionó? Él chasqueó la lengua. «Tal vez tengas razón, tal vez no vales nada». Me quedé helado. Su voz no tenía enojo ni frustración. Era pura decepción. Se giró lentamente y montó su caballo, acomodando su sombrero con calma. Pero qué desperdicio. Mi cuerpo entero se tensó. «¿Me dejaría ir?» El caballo resopló. «¡Inquieto! ¡Corre!», dijo el charro negro. Mi piel se erizó. «¿Qué?» Giró levemente su rostro hacia mí y por primera vez vi su sonrisa. No era humana. «Corre. Tienes una oportunidad. Si logras salir antes de que te alcance, serás libre». El terror me golpeó como una ola helada. No esperé más. Corrí como nunca en mi vida. Los cascos del caballo retumbaron detrás de mí. Y su risa me persiguió en la oscuridad. Mis piernas se movían con una velocidad que jamás creí posible. Corría por mi vida. El suelo bajo mis pies ardía. La ceniza se levantaba con cada paso, y el aire me quemaba los pulmones. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era escapar. Detrás de mí, los cascos del charro negro resonaban como tambores de guerra. Rápidos, precisos, imparables. «Más rápido», susurró su voz en el viento. «No mires atrás, no mires atrás». Sabía que si volteaba, aunque fuera un segundo, perdería toda oportunidad. No sabía hacia dónde corría, no sabía si este mundo tenía un final, pero no me detendría hasta encontrarlo.
El suelo comenzó a inclinarse. Una pendiente. Mis pies resbalaron en la ceniza caliente, pero me obligué a mantenerme en pie. Era mi única oportunidad. Corrí cuesta arriba con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el suelo temblaba con cada pisada de aquel corcel infernal. Él se acercaba. Podía escucharlo respirar. Podía escuchar su risa baja, divirtiéndose. Es un juego para él. Esa idea me golpeó el pecho como un puñetazo. Para el charro negro, esto no era una persecución. Era entretenimiento, pero para mí, era la diferencia entre vivir o quedar atrapado para siempre. Las sombras a mi alrededor comenzaban a retorcerse, como si quisieran atraparme, sujetarme, jalarme de vuelta. No les daría el gusto. Entonces lo vi, unas luces en la distancia. No eran fuego, ni almas perdidas. Eran faroles. Faroles como los que alumbran las calles de mi pueblo. Eran reales. Mi corazón se aceleró. Había una salida. La esperanza me llenó de un último impulso. Mis piernas ardían, mi pecho dolía, pero corrí con cada gramo de energía que me quedaba. «Ya casi llegas», susurró su voz detrás de mí. «No te detengas». No mires atrás. El sonido de los cascos era ensordecedor ahora. Estaba a punto de alcanzarme. Vi la línea entre la oscuridad y la luz. Era ahora o nunca. Con un último grito, salté. Y entonces todo se volvió blanco. El salto pareció durar una eternidad. Sentí cómo mi cuerpo atravesaba una barrera invisible, como si hubiera cruzado de un mundo a otro en un solo instante. El blanco que me envolvió se disipó poco a poco, y cuando abrí los ojos, ya no estaba en aquel infierno. El calor sofocante se desvaneció. El aire pesado y quemado fue reemplazado por una brisa fresca. La ceniza bajo mis pies desapareció, y en su lugar sentí la textura de la tierra húmeda, como si acabara de llover. Miré a mi alrededor, jadeando, y con el cuerpo tembloroso. Estaba en el camino de terracería, el mismo por el que había cabalgado horas antes, el mismo del que había cabalgado horas antes, el mismo del que el charro negro me había sacado. Todo parecía normal, demasiado normal. Los árboles a los lados del camino seguían ahí, pero algo en ellos se sentía distinto. La luna, que antes había sido devorada por la oscuridad, brillaba de nuevo en el cielo. El aire estaba frío, pero era un frío real, un frío del mundo que conocía. Lo logré. Susurré con la voz entrecortada, pero entonces el silencio me golpeó. No había viento, no había vientos cantando, no había sonidos de la noche. Solo silencio absoluto. Mi cuerpo entero se tensó. Sabía lo que significaba. No estaba solo. Giré la cabeza lentamente, y ahí estaba. A solo unos metros de mí, el charro negro seguía montado en su caballo negro, erguido y majestuoso. Su capa ondeaba con un viento que solo él parecía sentir. Pero ya no me perseguía, no hablaba, no se movía. Solo me miraba con esos ojos rojos y brillantes. No había ira en su expresión, tampoco frustración. Solo paciencia, esperanza, como si supiera algo que yo no. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había ganado. Solo había escapado. Por ahora, el charro negro inclinó levemente la cabeza y sin decir una palabra, giró su caballo. El corcel resopló y comenzó a alejarse, sus cascos resonando en el suelo polvoriento, con calma, sin prisa, como si supiera que, tarde o temprano, nos volveríamos a encontrar. El sonido de los cascos se fue apagando poco a poco, hasta que todo lo que quedó fue el silencio. Me quedé ahí, con el corazón aún golpeando contra mi pecho, sin saber si realmente estaba a salvo. Realmente lo había logrado. Mis manos temblaban. Mi respiración era errática
y el sudor frío corría por mi espalda. Lo vi desaparecer en la distancia, montado en su caballo negro, envuelto en la misma oscuridad de la que había emergido. Pero aún podía sentirlo, no como una presencia física, sino como una sombra en el alma, como una marca invisible que había dejado en mí. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, en medio del camino, tratando de convencerme de que todo había terminado, hasta que escuché algo, un susurro. No provenía del viento, no venía de los árboles, venía de dentro de mi cabeza. Aún no es tu momento, pero cuando lo sea, vendrás conmigo. Mi piel se erizó. Miré a mi alrededor, esperando verlo otra vez, esperando que su figura se alzara entre la bruma nocturna. Pero no había nada, solo el camino abierto frente a mí. No quería estar ahí, ni un segundo más. Apenas pude obligar a mis piernas a moverse, empecé a caminar, acelerando el paso hasta que mi cuerpo me permitió correr. Corrí como si aún me persiguiera. Corrí como si, en cualquier momento, pudiera sentir el galope de su caballo resonando detrás de mí. Corrí hasta que las luces del pueblo aparecieron en la distancia, hasta que mi corazón estuvo a punto de estallar, hasta que finalmente me derrumbé de rodillas frente a la primera casa que vi, sintiendo que mi cuerpo ya no podía más. Pero, aunque mi cuerpo estuviera exhausto, sabía que mi alma jamás volvería a descansar, porque ahora lo entendía. El charro negro no me había dejado ir, solo me había dado tiempo, porque en algún momento, cuando el destino lo quisiera, cuando la noche estuviera lo suficientemente oscura, él volvería por mí. Fin.